En el caso ISPOL, el Seguro Social de la Policía, son 216 millones de dólares que perdieron los afiliados en inversiones irregulares mediante la emisión de bonos con pacto de recompra. 10 son los procesados a quienes la Fiscalía acusa de peculado. Carlos, la etapa preparatoria de juicio ha empezado. Andrea, este es un caso emblemático de corrupción que por su larga investigación y retrasos en la instalación del juicio ha venido desapareciendo de la mente de los ecuatorianos. Una vez más, la justicia se pone a prueba y por eso le damos la bienvenida al coronel Renato González, director general del ISPOL. Coronel, buenos días. Buenos días, Carlos, y un saludo cordial a todos los televidentes. Coronel, para empezar y recordar a los televidentes, cuando usted llegó a la ISPOL, ¿qué fue lo que encontró? Nosotros encontramos un atraco cercano a los 950 millones de dólares, que era una afectación cercana al 60% del patrimonio del ISPOL, lo cual era gravísimo, porque si se trataría de una empresa, implicaba una quiebra inmediata. O sea, 950 millones desaparecieron del ISPOL, esa es la conclusión. Así es, a través de una serie de operaciones irregulares y que tienen varios segmentos. En el caso del señor Cherres, 3 segmentos claramente identificados, la mal llamada Operación Swap, sí, permítame mostrarle para mayor comprensión de la ciudadanía. En el caso del señor Cherres le indicaba una mal llamada Operación Swap de cercana de 327.3 millones de dólares, de los cuales ya recuperamos el remanente, que son 300 millones de dólares. El caso que está en este momento en audiencia de evaluación y preparatorio de juicio es el de bonos con pacto de recompra por 216 millones de dólares, y faltaría también la investigación de la supuesta compra de bonos puros por 162 millones de dólares. Aparte de eso, existen otros segmentos de montos menores. Vamos a seguir hablando de eso. Ahora bien, de todo lo que ha ocurrido en estas semanas y particularmente lo que pasó ayer, coronel, la independencia y la decencia judicial están a prueba en esta audiencia preparatoria de juicio. No solo eso, todo el sistema de justicia ecuatoriano. Resulta incomprensible que en el mismo caso que inició en Estados Unidos en febrero del 2021, la justicia norteamericana, con todas las fallas que pueda tener ese sistema, ya cuente con 2 sentenciados confesos inclusive de haber recibido sobornos del señor Jorge Cherres Miño, y en el caso ecuatoriano, lastimosamente, ni siquiera hemos llegado a un juicio. O sea, son Luis Álvarez, por ejemplo, ¿no es cierto? Es uno de ellos, y John Luzuriaga. Son Así los es. dos personas que ya están vinculadas Luis Álvarez Villamar era el ex gerente de operaciones de Cebale y también integrante de la Bolsa de Valores de Guayaquil, y el ex director de riesgos, John Luzuriaga, quienes asumieron haber recibido casi 4.1 millones de dólares en sobornos del señor Cherres. ¿Ellos qué más pudieron decirnos? ¿Qué más pudieron decir a la justicia estadounidense? Es importante que en los últimos días Luis Álvarez accedió a una reducción de 1/3 de su pena a través de un escrito que presentó con su abogado y en el cual se ratificaban 2 hechos fundamentales. El primero, algo que termina de configurar esta estela de crimen organizado político, económico, transnacional, como lo hemos denominado, y que son asesinatos. Para nosotros esto lo único que hace es cerrar el círculo de la gravedad del caso. No tenemos conocimiento de a qué personas se asesinaron, pero sí entendemos que esto va de la lógica de lo que siempre hemos defendido. ¿Se asesinaron a personas que estaban investigando los desfalcos? ¿Eso quiere decir? Por el contrario, Luis Álvarez, en su escrito presentado por el abogado Petrosi, manifiesta que colaboró con la justicia norteamericana, pese a que tuvo conocimiento que hubo una serie de personas que igual intentaron colaborar y que fueron asesinadas. Y el otro dato importantísimo, ¿cuántas personas fueron asesinadas? No conocemos los detalles, pero ahí nos demuestra la gravedad de este asunto. O sea, aparte del desfalco, hay unos crímenes contra personas dentro de toda esta trama de corrupción. Así es. Cuando nosotros hablamos del crimen organizado, el aspecto de los asesinatos nunca puede descartarse, y ahí está demostrado que sí está. ¿Y cómo tiene que trasladarse eso a la justicia ecuatoriana? ¿Qué tiene que ocurrir para que se investigue esta parte? A través de una asistencia penal internacional, nosotros vamos a solicitarle a la Fiscalía General del Estado que se active nuevamente este canal. Es el medio formal para que esa información que está en la justicia norteamericana pueda venir al Ecuador y se agregue a los diferentes procesos que están en marcha. Para que la gente un poco no se pierda en las fechas, todo este tema de la trama de corrupción y de estos asesinatos que usted denuncia, ¿en qué años se dieron? ¿En qué periodo? A ver, el periodo del atraco está identificado temporalmente entre el 2013 al 2019. Recordemos que en julio del 2020, la entonces ministra del Interior, la doctora María Paula Romo, el entonces comandante general Patricio Carrillo Rosero y el entonces director general del ISPOL, Jorge Villarreal, dieron una rueda de prensa en la que alertaban de la serie de irregularidades que se habían detectado en el ISPOL. Como esto tiene un claro componente político, ¿sabe lo que pasó posteriormente? Fueron censurados la doctora María Paula Romo y el general Patricio Eso es un tema político, pero el tema de los crímenes, ¿en qué periodo? ¿Entre 2013 y 2019 ocurrió? No tenemos conocimiento, porque entendemos que esta colaboración que se da por parte de Álvarez a la justicia norteamericana y que ocurre a partir del mes de octubre del 2020, cuando él fuga del país, entendemos
entenderíamos que es en ese periodo, entre octubre del 2020 y los meses posteriores hasta que se llega a la detención de John Luzuriaga en febrero del 21, en que se presentaron estos asesinatos. Bien. Ahora, usted ayer estaba particularmente preocupado por unos nuevos retrasos y tropiezos que se podían dar en audiencia, pero de lo que tengo entendido, la jueza Irene Pérez logra retomar el control de la diligencia y evitó más dilaciones. ¿Eso es un buen signo para el avance ya de este caso? Es un pequeño avance. Mire, el caso inicia en febrero del 2021 cuando se dan una serie de allanamientos. Luego se da la instrucción fiscal que duró aproximadamente 120 días. Desde el mes de octubre del 2021 hemos estado esperando que se instale esta audiencia. En enero de este año se logró instalar la primera fase, es decir, determinar que no hubo vicios de nulidad ni de procedibilidad. Lastimosamente luego se suspendió y ahí viene esta serie de argucias a las que han recurrido nuestras contrapartes para evitar que se instale. Ayer intentaron nuevamente que no se reinstale la audiencia y por primera vez vimos firmeza en la jueza. Esta es la primera vez que se dio ya un acto de firmeza desde la jueza. Así es, a nuestro criterio la doctora Irene Pérez, exagerando el garantismo constitucional, ha permitido que abogados presenten certificados médicos, que un abogado se justifique que va a hacer un viaje al exterior, ha habido defensas que han abandonado y que luego se han reintegrado al mismo proceso, es decir, una serie de argucias y de leguleyadas que lo que hacen es realmente revictimizarle a 90.000 familias. Ahora bien, a ver, bajo este argumento de la acusación se habla de 216 millones, que es el monto de estos bonos, pero para que nos entienda la gente, ¿por qué está juzgando o está activándose un juicio por 216 millones cuando usted habla de un desfalco total de 950 millones? ¿Por qué ese número tan pequeño en relación al monto total del dinero desfalcado? Porque la gente cuando habla del caso ISPOL piensa que es una sola investigación y no es así. En el país están abiertas aproximadamente 20 investigaciones, algunas ya han llegado a la fase procesal, por ejemplo el caso de Citadel, que ya llamaron a juicio a Luis Álvarez y a su yerno Gustavo Navarro. En el caso de SMS, que era una empresa auditora, también está llamada a juicio. En el caso de Delcor, Ecuagran y Fertisolubles están llamados a juicio Gal Gonstein, Enrique Huerta, Enrique Weison. Hay otras investigaciones como esta que están recién en la etapa de evaluación y preparatorio de juicio. Donde irían 10 personas más. Donde van 10 procesados, así es. Y hay el caso de Cebale que está parado porque se dio un cambio de juez. Por eso es que son alrededor de 20 investigaciones. En este caso puntual que decíamos es los bonos con pacto de recompra, el monto llega a los 216 millones de dólares. 20 investigaciones para explicar qué ocurrió con esos 950 millones. Así es. Lo que pasa es que eran una serie de operaciones irregulares, se dieron fideicomisos que se convirtieron realmente en préstamos disfrazados de inversiones, hay compra de terrenos improductivos, hay la compra de obligaciones y de facturas comerciales de empresas que estaban técnicamente quebradas, aparte de los que ya nombramos la mal llamada Operación Suave y los bonos pobres. Ahora bien, se pudo recuperar ya para el ISPOL 327 millones, ¿no es cierto? 341 millones de dólares, cuyo mayor monto viene de la mal llamada Operación Suave, que son cercanos a los 300 millones de dólares. Es más o menos un 40% de lo que se perdió en total. Así es, Carlos. Pero sobre esa pérdida, ¿ya hay gente acusada, condenada? ¿Cómo fue el juicio alrededor de ese primer tramo de dinero? Esa es la deuda del sistema de justicia ecuatoriano. Lastimosamente, desde el 2014, que se instituyó el COIP, aquí se montó un sistema provictimario y antivíctima. Tienen una serie de recursos horizontales y verticales a los cuales pueden recurrir para evitarse la sanción y, claro, granjearse impunidad. Pero además les doy un ejemplo. El caso ISPOL empezó temporalmente con el caso Las Torres. Mire que en el caso Las Torres ya está sentenciado y en el caso ISPOL todavía no tenemos ninguna sentencia. La pregunta que deben hacerse los ecuatorianos es ¿qué intereses tan poderosos están detrás de esta estela de corrupción que no permite... Pero ¿por qué ha sido más fácil avanzar en el caso Las Torres y no en el caso del ISPOL? ¿Acaso la superintendencia de bancos evitó hacer los controles? No sé. A ver, estimado Carlos, cuando hablamos de crimen organizado debemos entender que al interior del ISPOL hubo unos directivos que estuvieron confabulados para atracarle al ISPOL. Pero además viene la participación de la Superintendencia de Compañías, Valor y Seguros de la época, de la Superintendencia de Bancos, del propio Banco Central, del Ministerio de Economía y Finanzas. Todos esos organismos... Toda esa complicidad entre el 13 y el 19, dice usted. Así es. ¿Ya? Imagínense que cuando asumimos el ISPOL no habían estado auditados los estados financieros desde el 2017.
¿Por qué la Contraloría General del Estado rehuía a auditar los estados financieros del ISPOL? Porque tenían claridad de lo que ahí sucedió. Ya, o sea, en este caso, esos 327 millones que se recuperan es al revés de lo que ocurre en el país. Es decir, primero se recupera, pero los pájaros de alto vuelo siguen volando. Ese es el mejor ejemplo. Mire que para la recuperación de los 300 millones de dólares que estaban en el Banco Central y que eran el remanente, se requirió de una resolución de la Superintendencia de Compañías Valores Seguros, ahora dirigida por el ingeniero Marco López. Pero también el concurso de otras voluntades del propio Banco Central, que sí permitió la ejecución de esta medida, en su momento el pronunciamiento del Procurador General del Estado, tanto el doctor Íñigo Salvador como el doctor Ayala, pero también, y nosotros tenemos que reconocer, hemos sido gratos, por eso lo condecoramos, el concurso del Presidente de la República. Pero en derecho hay una máxima. ¿Presidente Lazo? Sí, el Presidente Lazo. En el derecho hay una máxima que los abogados lo conocen. En derecho se deshace como se hace. Yo le digo al revés. Si para recuperar esos recursos se requirió el concurso político de todos estos actores, para atracar al ISPOL también. Ya, claro. Y ahora, ¿es necesario más celeridad de la fiscal Diana Salazar en este caso? ¿O ella ha avanzado también acompañando a lo que han hecho otras instituciones para poder despejar toda esta estafa? La Fiscalía General del Estado, a nuestro criterio, ha hecho los alcances y avances que puede. El problema es el sistema procesal que está montado de esta forma pero muy beneficiosa para los potenciales victimarios. ¿Qué va a pasar con el mago Cherres? ¿Está identificado? ¿Cómo entender su situación en este momento? Carlos, lo peor que puede pasar en el pueblo ecuatoriano es que piensen que Jorge Cherres es la figura central. Él es un títere de otros titiriteros que están pasando todavía en la clandestinidad. Está ubicado en México en el periodo de Juan Carlos Holguín, cuando era canciller, se entregó ya el pedido formal a la Cancillería mexicana para su extradición, pero en el plano personal nosotros preferimos que el señor vaya a la justicia norteamericana, donde está declarado prófugo, sea sentenciado y luego lo manden al Ecuador. Porque si viene al Ecuador primero, ¿saben qué va a acabar eso? Va a pedir trato igualitario con los otros procesados que solo tienen presentación periódica y prohibición de salir del país, y va a pasearse libremente por las calles del Ecuador. Si él es el títere, ¿quiénes son los titiriteros? Los factores políticos que todavía no se identifican. Recordemos que en su momento... ¿Usted sabe quiénes son, pero? Pero lo hemos dicho varias veces. Aquí tengo yo un cheque que se le facilitó en su momento a la actual esposa de doctor José Ricardo Serrano Salgado, la señora María Paula Christiansen, quien era directora administrativa del Ministerio de Gobierno del 2011 al 2015, que salió fugada del país. O sea, Christiansen y el exministro Serrano, dice usted. Pero son factores políticos que tienen que investigarse, pues. Recordemos usted, ahora ya parece que la gente tiene una memoria muy... ¿Ellos son los titiriteros? No solo ellos, porque, a ver, vamos al análisis lógico que yo le dije. En un momento determinado hubo denunciantes públicos. Políticamente ellos han sido censurados. Yo le pregunto, ¿dónde está la sanción a la superintendenta de Compañías Valores Seguros del 2011 al 2018, la señora Suad Mansur? Ella es otra persona. ¿Dónde está la sanción? Ahorita vi en las noticias que le nombraron al señor Pedro Solines nuevo presidente de AME. El señor Pedro Solines fue el superintendente de bancos. ¿Dónde está la responsabilidad de la superintendencia de bancos en el periodo de él? Del señor Diego Cruz. ¿Dónde está la responsabilidad de quien en su momento dirigió el Banco Central? Entonces, todas esas personas que pueden decirnos, no, es que no tienen responsabilidades penales, pero ¿dónde estaba el rol de cualquiera de esos organismos de control? Bastaba uno solo, Carlos, que cumpla su función para que al ISPOL no le atraquen 900 millones de dólares. Bien, esas son algunas de las respuestas del coronel González, director de la ISPOL, y con algunas precisiones que son importantes para seguir entendiendo de qué se trata este caso. Muchas gracias, coronel, por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes, un saludo a todos los ecuatorianos.